y la serie se titula Parábolas. Parábolas, verdades del reino de Dios. Recordemos que las parábolas son enseñanzas que Jesús utilizó principalmente al final de su ministerio y servían o tenían un doble propósito. Por un lado, declarar verdades del reino, pero por el otro lado también era ocultar a aquellos que no estaban dispuestos a escuchar y no estaban dispuestos a creer esas verdades del reino. De alguna manera, para los que estaban dispuestos a oír eran una bendición, pero para los que no querían oír eran juicio. De eso se tratan las parábolas. Ahora, las parábolas no son solo asuntos moralistas, porque a veces pensamos que las parábolas son asuntos de moral, o sea, hay que portarse bien, hay que hacer bien esto, hay que amar al prójimo. Sí, hay verdades así, pero es mucho más profundo que eso. Por eso hemos estado estudiando esta serie y hoy vamos a estudiar dos parábolas que son muy cortas. Una tiene 3 versículos o está contenida en 3 versículos, la otra en 2. Y el título del mensaje de hoy es La construcción de una torre y el rey que marcha a la guerra. ¿Por qué el nombre? Porque son las dos parábolas. Uno es de la construcción de una torre y el otro es el rey que marcha a la guerra. Y ambas parábolas hablan de un tema, una lección acerca del costo de seguir a Cristo. Una lección acerca del costo de seguir a Cristo. Como siempre, ahí aparece el QR, ustedes pueden con su teléfono, ustedes ya conocen la mecánica, tomarle una foto y los dirigirá a un sitio web donde pueden descargar el bosquejo de este mensaje y también están disponibles los demás mensajes ahí. Muy bien, vamos a ir a Lucas capítulo 14, versos del 25 al 35. Lucas 14 del 25 al 35, dice la Biblia. Grandes multitudes iban con él, con Jesús. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los costos, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que nos permites estar juntos para poder escucharla. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables a cada uno y que nos muestres esa gran verdad que tú quisiste enseñar, Jesús. El costo de seguirte a ti, el costo de ser tu discípulo, es un costo que todos debemos estar dispuestos a pagar, que es mínimo comparado con la gloria que viene. Pero enséñanos, Dios, a tener conciencia de esto y a poder convertirnos en discípulos verdaderos de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los que seguían a Jesús para esta época ya eran miles, eran mucha gente. Y dentro de una gran multitud siempre había gente de diferentes clases. Por ejemplo, había quienes seguían a Jesús por curiosidad. Querían oír lo que él decía, querían ver si era cierto lo que hablaban de él y estaban ahí a la expectativa.
eran seguidores curiosos, pero también habían quienes lo seguían porque andaban buscando un milagro, una sanidad. Entonces llegaban ahí esperando ser ellos los que recibieran un milagro, y si no, entonces seguían y seguían hasta encontrarlo. Ellos andaban no siendo o no eran discípulos de Jesús, sino más bien eran personas que buscaban un milagro. También había algunos que lo seguían a él para confrontar. Los fariseos eran unos. Iban detrás de ellos, iban donde Jesús iba para poder confrontar. Buscaban una oportunidad de lograr engañarlo y acusarlo delante de las autoridades. Y había también algunos que les gustaba el barullo, les gustaba estar entre la multitud. Aquí hay gente que es así, le gusta la multitud. Donde hay un montón de gente, ahí están y son felices. A mí no me gusta, a mí no me gustan las multitudes, por eso yo no soy bueno para ir al estadio, pero hay quienes sí son así. Entonces la gente era por eso, no eran todos los discípulos de Jesús, como hoy tampoco. Y lo que Jesús veía, o sea, al ver esas multitudes, Jesús nunca tuvo expectativas incorrectas con ellos. No se entusiasmó al ver, bueno, hoy sí somos miles, y como somos miles vamos a ir a Jerusalén y vamos a deponer a las autoridades y nos vamos a poner nosotros. No, nunca lo vio de esa manera. De hecho, cuando Jesús vio a esa multitud en esta ocasión, se volvió a ellos. ¿Qué quiere decir que se volvió a ellos? Quiere decir que estaba hablando con sus discípulos, pero entonces empezó a hablar con la multitud. Y les dio un sermón, les predicó un sermón con el propósito de reducir las filas, no agrandar la multitud. Muchas veces nosotros hoy vemos lugares donde los mensajes lo que tienen como finalidad es engrosar las filas, que haya más y más gente, multitudes, y se hacen lugares locales más y más grandes para que llegue mucha gente. Mientras más gente mejor, pero Jesús no. Jesús lo que está haciendo es, les va a dar una enseñanza que lo que va a hacer es reducir de ese montón de gente a la gente que de verdad era gente que quería seguirlo a él. Ahora, esta porción que vamos a estudiar hoy es un llamado al compromiso radical con Jesús. Jesús no está hablando aquí de una fe superficial y conveniente. Si me sirve está bien, si me incomoda me voy. Sino está hablando de rendición absoluta a Jesús como Señor. En cuestión de discipulado personal, lo que Jesús quería era solamente aquellos que estuvieran dispuestos a pagar el precio. Esa palabra discípulo en griego es macetes, es un aprendiz, se usaba de una manera realmente muy general y hablaba de un aprendiz, alguien que se apega voluntariamente a otro, a un maestro, a fin de aprender o un oficio o una materia específica. Es el que aprende y al observar y hacer, aprende. De eso se trata. Algunos ven aquí en este pasaje un llamado de Jesús a aquellos que ya eran salvos y un llamado a que sean discípulos, como si hubiese dos categorías. O sea, algunos dicen, bueno, hay parábolas que hablan de que Jesús llama a la gente y llena, hay una cena. Vamos a estudiar esa parábola después, pero hay una cena que Jesús utiliza como enseñanza, una historia de una cena, y dice, llenen la cena, llenen. Entonces algunos piensan que esto se trata de que hay cristianos que llegan y hay muchos cristianos, pero hay pocos discípulos. Y que Jesús está hablando aquí de, bueno, a los creyentes, a los que ya son salvos, los quiero hacer discípulos. Pero si no quieres ser discípulo y ya eres salvo, está bien, no hay problema. No es eso. No es eso. La Biblia no habla de dos categorías, sos creyente o no sos creyente, punto. Sos creyente y sos discípulo o no sos creyente ni sos discípulo. No hay dos categorías y esto es importante entenderlo. ¿A qué nos lleva esto? Que si usted es creyente, es discípulo. Y si usted es creyente pero no es discípulo, hay un problema. Y eso es lo que hay que arreglar.
A eso se está refiriendo. Ahora, ¿cómo sabemos que no hay dos categorías? Por ejemplo, bueno, hay varios argumentos, pero uno muy simple es este. La palabra discípulo fue la palabra más común que se utiliza, o es la palabra más común que se utiliza en los evangelios y en el libro de Hechos para referirse a los creyentes en Jesús. Se habla de discípulos. No se habla de creyentes y discípulos, sino discípulos son creyentes. Y se menciona esa palabra, macetes, 264 veces solo en los evangelios y en el libro de Hechos. Y en este pasaje encontramos una triple repetición de la palabra discípulo. En el versículo 26, en el versículo 27 y en el versículo 33. Son apenas 11 versículos y en esos 11 versículos 3 veces Jesús habla de discípulos. Entonces, ¿a quién le está hablando? A los discípulos. Y lo que está hablando es acerca de lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. Mis hermanos, porque el verdadero evangelio es un llamado a negarse uno mismo. El verdadero evangelio es un llamado a negarse uno mismo. No es un llamado a la autorrealización. Desgraciadamente hoy se nos enseña un evangelio que pareciera ser que lo que Dios quiere es que nosotros nos sintamos realizados. Jesús te ama, Dios te ama. Y sí, Dios nos ama, por supuesto que Dios nos ama. Si no nos hubiera amado, no hubiera dado a su Hijo Jesús en una cruz. Claro que Dios nos ama, pero lo principal no es eso. O creo que lo dije mal. No es solo eso. Lo principal no es solo eso, sino que como Dios nos ama, nos quiere transformar. Nos transforma porque nos ama. Y porque nos ama, nos transforma. Y entonces cuando somos transformados, llegamos a ser verdaderamente sus discípulos. Y de eso se trata. Esta enseñanza es muy radical hoy, como lo fue hace 2000 años. Porque en muchos lugares hoy se enseña que Jesús es una especie de genio de la lámpara maravillosa. Los ministros se paran y le dicen a la gente: usted sueñe en grande y usted pídale a Dios y Dios le va a dar. Como que Dios bajara, escucha todas nuestras peticiones y dices: eso sí lo puedo hacer, eso también, eso sí lo voy a hacer. No, no funciona así. Nosotros llegamos delante del Señor y le decimos: Señor, nosotros somos pecadores, estamos perdidos, vamos al infierno, sálvanos. Y Él nos salva. Ese es el evangelio. Y de eso es lo que está hablando Jesús. El cristianismo ligero, el cristianismo sin compromiso, nos ofrece el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Si usted es discípulo de Jesús, usted tiene que ser sano siempre de cualquier cosa que le duela. Usted tiene que vivir tranquilo y feliz. Usted tiene que vivir prosperado en todo y no le va a faltar nada. El cielo en la tierra. No es así. Jesús dijo lo contrario. Jesús dijo esto: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo? En la tierra va a haber muchos problemas, va a haber aflicción, va a haber sufrimiento. Por cierto, la próxima serie que estudiemos vamos a hablar sobre el sufrimiento desde la perspectiva de la Biblia. Es una realidad que todos vivimos. Nadie se escapa al sufrimiento. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo? En la tierra habrá sufrimiento, pero en el cielo no. Mucho del evangelio que se predica hoy es: no se muera, hermano, porque usted está mejor vivo aquí en la tierra que allá en el cielo. Porque aquí en la tierra todo lo tiene. Y se usan versos mal aplicados, eso es típico de las falsas enseñanzas, y se dice: Jesús dijo que del que cree en mí fluirán ríos de agua viva, y los ríos de agua viva son riqueza, sanidad, paz en todo lo que uno hace. No es cierto, eso es espiritual. Lo que Jesús está diciendo es otra cosa. Y Jesús, aunque esa no era una enseñanza de ese tiempo, este es de nuestro tiempo, pero ya existía esa tendencia a pensar que se podía ser discípulo
a mi forma, a mi manera. El pastor y maestro John MacArthur lo dice de esta manera. Dice, este evangelio está centrado en Dios, no en el hombre. El verdadero evangelio invita a la autohumillación, no al amor propio. Incita al sacrificio personal, no a la realización personal. Es espiritualmente centrado, no psicológicamente motivado. Quienes responden a él someten voluntariamente todo al Señor Jesucristo. Y de eso está hablando Jesús en este pasaje. Pero veámoslo en detalle. Vamos al primer punto. Lucas del 14, del 25 al 27 y el verso 33. Y el primer punto es este: abandono de prioridades del pasado. Abandono de prioridades del pasado. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, oiga la palabra que usa, aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Primera vez que lo dice. Y el que no lleva su cruz, por cierto, la cruz en esa época no es como para nosotros. Muchos utilizan una crucita como un dije, un colgante en una cadena, y es bonito, y de verdad si usted usa está bien, no hay problema con eso. Si le recuerda a Jesús está bien. Ahora, en esa época nadie iba a andar con una cruz, porque la cruz era el símbolo de lo más, del castigo más cruel que había en ese momento. Era un símbolo de muerte, de traición, porque era solo para los traidores y los peores delincuentes una cruz. Y entonces Jesús dice en el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Segunda vez, 33. Dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo a lo que posee, tercera vez que lo dice, no puede ser mi discípulo. Para hablar sobre la necesidad de discípulos comprometidos en lugar de simpatizantes o de discípulos superficiales, Jesús se refiere a 3 áreas de la vida que deben ser rendidas a Él, y lo dicen estos versos. La primera, si alguno viene a Jesús para salvación, debe preferir a Dios antes que a su familia. Recordemos lo que dice el verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas. Ahora, aquí pareciera ser que lo que Jesús está diciendo choca contra lo que enseña el resto de las escrituras, ¿o no? Porque la Biblia dice que los hijos deben honrar a sus padres. Eso está en Éxodo, en los 10 mandamientos. Que los esposos deben amar a sus esposas, que las esposas deben amar a sus esposos, que los padres deben amar a sus hijos. Y eso está en la Biblia y eso es algo que nosotros estamos llamados a hacer. Si nosotros solo nos quedamos con la interpretación que para nosotros hoy en este tiempo significa aborrecer padre, madre, hijos, hermanos, entonces vamos a pensar que Dios está contradiciendo a sí mismo, pero no es así. Jesús sí usó esa palabra, es aborrecer, que es odiar, la usó y sí lo dijo así, pero para ellos era algo diferente. Dentro del contexto semítico, recordemos que Jesús estaba hablándole a judíos que tenían esa concepción o esa forma de pensamiento. Para ellos, el usar esa manera de decirlo, a lo que se estaba refiriendo era a la expresión de una preferencia. No está diciendo odia a tus hermanos, odia y mátalos si puedes, no. Está diciendo tienes que preferir. Ahora, la palabra es radical porque se habla de una decisión radical. Y eso no es el único lugar donde aparece en la Biblia. Romanos 9:13 dice, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Tal como está escrito. ¿Y dónde está escrito? En Amós está escrito así.
Ahora, ¿qué quiere decir eso? Dios está hablando que amó a Jacob, pero a Esaú lo odiaba y lo quería destruir. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, había dos gemelos que eran gemelos, Jacob y Esaú eran gemelos, pero Jesús prefirió a Jacob, y a través de Jacob vino la promesa que fue Jesús. Pero Dios tuvo que decidir, o él decidió, mejor dicho, a Jacob en lugar o sobre Esaú. A eso se refiere. También Jesús lo dijo, y está en Mateo 10:37, de esta manera: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. La idea entonces no es odiar. La idea es que todos los demás amores, a mi esposa, a mis papás, a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos, todos los demás amores deben de estar subordinados a amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, como lo dice Lucas 10:27. Por eso es que cuando nosotros le decimos a nuestra esposa, te amo con todo mi corazón, eso es cierto y no es cierto. Es cierto porque es la expresión de mi amor, pero no es cierto porque si yo amo a Dios antes que a mi esposa, en realidad yo amo más a Dios que a mi esposa. Chicas que todavía no se han casado, busquen a un hombre no que las ame más a ustedes sobre todo, porque ese amor se acaba. Busquen a un hombre que ame más a Dios que a ustedes, porque el amor de Dios a través de él va a ser el amor que va a estar con ustedes hasta el último de sus días. A eso se refiere Jesús. Al respecto de esto, para que tengamos más claro, déjeme leerle una cita del erudito Darrell Bock. Él dice esto: en esa época, una persona judía que se decidía por Jesús alejaba a su familia automáticamente. Si alguien quería más la aceptación familiar que la relación con Dios, no podía llegar a Jesús, dado el rechazo que inevitablemente seguiría. En otras palabras, en el siglo I no podía haber devoción casual a Jesús. Una decisión por Cristo marcaba a la persona y automáticamente eso venía con un costo. En la actualidad, dice él, alguien puede asociarse con Cristo simplemente porque eso es culturalmente apropiado, en vez de hacerlo por las verdaderas razones espirituales. Tal decisión, y lo pone entre comillas, era imposible en el siglo I. Si alguien elegía asociarse con Jesús, tal persona recibía una reacción negativa, a menudo desde el interior de su hogar. Seguir a Cristo en ese contexto era aceptar que tu familia te rechazara. Para nosotros es un poco más difícil entender eso, tal vez en algunos casos, algunos de ustedes, no es mi caso, yo vengo de un hogar cristiano. O sea, cuando yo acepté al Señor, todo el mundo en mi casa se alegró. Pero probablemente algunos de ustedes vienen de un contexto donde ustedes, su familia no eran cristianos, no eran evangélicos, digámosles, porque cristiano es bastante amplio. Y entonces cuando ustedes recibieron al Señor, recibieron rechazo. Te estás cambiando de religión, estás dejando la religión de tus papás, de tus abuelos, y rechazo. Más o menos es la idea. Era peor en esa época. Pero esa es la idea que está detrás de esto que Jesús está diciendo. Porque Jesús no vino a que todo fuera paz y alegría. Oiga lo que Jesús dice, Lucas 12:51 al 53. ¿Creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Pues les digo que no, sino más bien división. Porque de ahora en adelante una familia de 5 estará dividida en 3 contra 2 y en 2 contra 3. El padre se enfrentará con el hijo y el hijo con el padre. La madre estará en contra de la hija y la hija en contra de la madre. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera en contra de su suegra. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que lo que Jesús quiere es que sea una pelea de gatos dentro de nuestra casa? No.
Lo que está diciendo es esto: cuando tengas que preferir amar a Dios sobre el amor a tu familia, van a haber problemas. Eso es lo que está diciendo. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a enfrentar esos problemas? Eso es lo que Jesús está diciendo. En segundo lugar, para que una persona llegara a Jesús, debía aborrecer incluso su propia vida. Versículo 26. Y aún también está hablando de aborrecer y dice, y aún aborrecer también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Juan 12:25 Jesús lo dijo así: los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Porque, mis amigos, el llamado a la salvación es una invitación al sacrificio. Es una invitación al sacrificio. No es una invitación a que todo te vaya bien, a que siempre te sientas bien, a que todo suceda como tú quieres. No, es sacrificio. De hecho, el llegar a Cristo marca el final de que uno como pecador sea la autoridad reinante en su propia vida. Yo ya no soy el rey, yo ya no mando en mi vida. ¿Qué quiere decir? Que ahora, como yo recibo a Jesús como mi Salvador, yo me someto como esclavo a la autoridad de Jesús como Señor, Rey y Maestro. De eso es lo que está hablando Jesús. De eso está hablando Jesús. El tesoro celestial es tan valioso que los verdaderos discípulos deben estar dispuestos a renunciar a sus existencias, si Dios lo desea, con el fin de obtener la vida eterna. ¿Está usted dispuesto a ofrendar su vida a Jesús si fuera necesario? Eso es lo que quiere decir el verso 27 cuando dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz. Recordemos que la cruz en ese tiempo era un símbolo de muerte, era un símbolo de vergüenza, era un símbolo de escarnio, de vergüenza. Nadie quería tener una cruz, nada que ver con una cruz. Y Jesús dice: el que no esté dispuesto a llevar su cruz no es digno de ser llamado mi discípulo. ¿A qué se refiere? Creo que aquí es importante escuchar las palabras de este hombre, Dietrich Bonhoeffer, un pastor que en el tiempo del nazismo murió como mártir por la fe. Creo que podemos escucharlo a él cuando habla de llevar la cruz. Dice: todo cristiano tiene que llevar la cruz. Esto empieza en el llamado mismo a abandonar los intereses y compromisos con el mundo. Es ese morir del viejo hombre que resulta del encuentro con Cristo. Al declararnos discípulos, se da cuenta que no dice cristianos, dice discípulos, porque ser discípulo y ser cristiano es sinónimo. Al declararnos discípulos, nos rendimos a Cristo y nos unimos a su muerte. Estamos dispuestos a morir. Quiero aclarar algo: no todos vamos a pasar por lo que Él pasó. No todos vamos, o inclusive no todos los apóstoles murieron como mártires. Juan murió en vejez, pero Pedro no. Pablo tampoco. Jacobo, que fue el primero en morir como mártir. Pero Juan llegó a la vejez y murió como en su ancianidad. No todos vamos a morir, pero algunos sí. Pero pongámoslo en la dimensión correcta. Morir a mí mismo es dejar de hacer lo que yo quiero hacer. Yo voy manejando, y hagámoslo con algo muy trivial. Yo voy manejando y alguien se me mete. ¿Qué hace usted? Dios te bendiga, hermano, que te vaya muy bien, que Dios te guarde, que Dios te... ¿Qué hace? No dan ganas de... Lo mínimo es usar la bocina.
pero no dan ganas de parar el carro y bajar. ¿Sí o no? Eso es lo que yo quiero hacer, pero eso es lo que Jesús quiere que yo haga. Y limitar ese deseo pecaminoso en mí cuesta. ¿No es más rico quedarme acostadito ahí en lugar de ir a hacer lo que yo sé que tengo que hacer? No es cierto. Cuando yo decido mejor levantarme, y no quiero sonar fariseo, pero voy a poner este ejemplo. Cuando yo decido levantarme y venir los domingos a la iglesia, no es morir a mí mismo. Yo quisiera quedarme acostado. Muchos de ustedes se levantan muy temprano todos los días y el domingo es el día de descanso. Y sí, está bien, yo lo entiendo, de verdad, yo no juzgo a nadie. Pero no es cierto que cuando nosotros decidimos hacer algo en contra de nuestro propio deseo, es como morir a nosotros. A eso se refiere Jesús cuando dice tomar la cruz. A eso se refiere. Y Jesús está siendo radical. Recordemos que Jesús no quería ganar seguidores. Porque no era que a Jesús no le interesara que la gente oyera, claro que sí. Pero Jesús... Perdón. Pero Jesús no tenía la intención que muchos tienen hoy de que mientras más gente, mejor. No. Lo que Jesús aquí quiere es que entiendan lo que están haciendo. Jesús los llama, pero tienen que entender a lo que están llegando. A eso se refiere. Ahora creo que aquí hay que hacer una pausa breve para recordar algo. El estar dispuestos a morir por Jesús día a día o físicamente si fuera necesario, no es un requisito para tener la gracia salvadora de Dios. Porque la salvación no se recibe por obras nuestras, ninguna obra, ni siquiera dar mi vida. Pablo es muy claro cuando habla en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. O como dice otra versión, para que nadie se gloríe. Esto no es para ganar el favor de Dios, no. Esto es consecuencia de mi amor por Él. Si yo le entrego mi vida a Jesús, tengo que estar dispuesto a morir por Él. Esposos, nosotros como esposos estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra esposa, ¿sí o no? No me conteste. Pero debería ser la verdad. Y si no es, hay un problema muy serio. Y si tu esposa está dispuesta a dar la vida por tu esposo, espero que sí, o por tus hijos, ¿cuánto más no deberíamos nosotros estar dispuestos a dar nuestra vida por el Señor? Pero a veces es más rico ir a dormir que tomar un tiempo para orar. A veces es más rico leer un buen libro o ver una película que tener un momento de encuentro con Dios. Y ahí se aplica esto que está diciendo el Señor. Pero vamos al final de esta primera parte. Primero, Jesús dijo que debe de aborrecer, o usemos la palabra que nosotros entendemos mejor, preferir a Jesús sobre todas las relaciones. Segundo, debe estar dispuesto a entregar su propia vida, a tomar la cruz. Y tercero, por último, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo último es renunciar a todo lo que se tiene. Ahora, aquí no hay excepciones. Aquí todos estamos llamados a entregarlo todo para seguir a Jesús. Jesús está pidiendo un compromiso absoluto. Y quiero aclarar algo. Es Jesús el que lo pide, no es un pastor. Yo he escuchado mensajes donde dicen es que usted tiene que caminar bajo la autoridad de su pastor, y la autoridad de su pastor no es nada, perdónenme. La autoridad que importa es la de Jesús, porque su pastor puede estar muy equivocado,
pero Dios no se equivoca. Así que no está hablando de una persona, está hablando Jesús. Y a quien le debemos lealtad es a Jesús, no a una persona en particular. Por supuesto que hay autoridad y se respeta la autoridad, pero eso está claro. Pero ningún hombre puede ni debe arrogársela el atrevimiento de pedir para sí lealtad. La lealtad es a Cristo. Y la palabra que usa Jesús es esta: cualquiera de vosotros que no renuncia. Esa palabra renuncia quiere decir literalmente alejarse de o despedirse de. No es, lo voy a prestar, te voy a prestar $10, sino te voy a dar $10 y me olvido de los $10. Por ejemplo, estás dejando ir, no es tuyo. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos, que todos sus discípulos deben reconocer que son mayordomos, administradores de todo lo que tienen, no dueños. Quiere decir que usted, mi hermano, usted y yo somos administradores de lo que Dios nos da. Somos administradores de la vida que tenemos, porque la vida se va a acabar y vamos a tener que dar cuentas de nuestra vida. Somos administradores del tiempo que tenemos. ¿Cómo usamos el tiempo? Somos administradores de los recursos financieros o bienes que tenemos. No somos dueños, somos administradores. Somos administradores de los talentos, de habilidades que Dios nos ha dado. Y como cristianos, la Biblia enseña que nosotros recibimos dones espirituales. Somos administradores de esos dones espirituales. Pero cuando llegue el momento de dar cuentas, ¿qué va a pasar? Esto es mío. No. Otra de las parábolas que vamos a estudiar, y es importante entenderlo, lo que realmente dice, es la parábola de los talentos, que muchas veces se entiende mal. Lo que se recibe y hay que devolver. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Que si Él les pide que renuncien a todo, deben estar dispuestos. Porque amar la obediencia es el mayor deseo y el gozo de un discípulo. Si el Señor te pide que le des tus bienes, ¿se los darías? Si el Señor te pide que le des tus hijos, y no estoy hablando de sacrificarlos para morir, sino soltar a tus hijos en sus manos, ¿se los darías? Cualquiera que no está dispuesto a dejarlo todo para seguirme a mí, dijo Jesús, puede ser mi discípulo. Pero vamos a las parábolas, y eso nos lleva al segundo punto, que es el final. Y vamos a hablar de la valoración del compromiso actual, porque eso es lo que Jesús quería que las personas que escucharon tuvieran claro. La valoración del compromiso actual. Versos 28 al 32. ¿Por qué? Y quiero llamar la atención a esa palabra, ¿por qué? Esta es una conjunción causal. Lo que nos está indicando esa palabra es la razón de algo. Ahora, Jesús va a contar estas parábolas a razón de que está llamando a las personas que están ahí enfrente de él a que sean sus discípulos, a que lo dejen todo, a que estén dispuestos a ser rechazados por su familia, a que estén dispuestos a dar su vida. ¿Por qué? Aquí viene la razón de ese pedido y utiliza dos parábolas para explicarlo. Y dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, la segunda parábola, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Estas dos parábolas cortitas tienen como propósito afirmar lo que Jesús está diciendo allá acerca del costo de seguirlo a Él, del costo del discipulado. Porque lo que Jesús está diciendo, que seguirlo a Él nos cuesta a nosotros, sus discípulos, nuestras prioridades en cuanto a relaciones, objetivos y posesiones. Ahora, estos dos ejemplos demuestran la importancia de entender el sacrificio que se requiere al hacer un compromiso con Cristo. Ahora, como todas las ilustraciones y parábolas que Jesús usó, estas dos situaciones eran muy conocidas para los que escucharon. Primero, muestra a un hombre que piensa edificar una torre, versículo 28. Ahora, ¿qué torre? Probablemente podía ser una torre de atalaya o una torre de vigía. Para tener una idea, en algunos centros comerciales muy grandes hay algunas torres donde hay un guardia arriba, los ha visto. Está el guardia y desde ahí está viendo todo el parqueo. No es tan simple, eso es una torre nada más. Lo que está pensando aquí es una torre que podía contener un contingente de soldados adentro y que estuviera en un lugar estratégico para que en caso del avistamiento de enemigos salieran los soldados a pelear y arriba había alguien vigilando. No era una torre pequeñita, no eran 4 tubos puestos a 3 metros de altura, sino era una torre grande para poder contener a los soldados, pero también para vigilar. Era un proyecto muy grande. La otra opción es que se esté refiriendo a una torre de las que construían los agricultores. Esas torres servían como silos para guardar cosecha y también servía para que desde arriba estuvieran vigilando a los ladrones, que había ladrones también en esa época, y también animales que llegaban a dañar la cosecha. Cualquiera de las dos tipos de torres hubiera significado un gran esfuerzo, no solo económico, sino también de trabajo. Ahora, para entender lo que está pasando aquí, alguien que empezara a construir una torre, todo el mundo en su colonia, en su pueblo, en su ciudad, se iba a dar cuenta que estaba construyendo. No era algo que se podía hacer oculto. Todo el mundo se iba a dar cuenta de que Rudy estaba construyendo una torre ahí en su granja. Todo el mundo se iba a dar cuenta que Miguel ahí en su finca estaba construyendo una torre. Todo el mundo lo miraba. Todo el mundo sabía. Para ellos, en su cultura, tal vez más que en la nuestra, el prestigio y el honor eran muy importantes. Que alguien ofendiera el honor de otro o perder el prestigio personal o familiar era algo terrible. Por eso en la parábola de el hijo pródigo hubo tanta animadversión contra el hijo pródigo, contra el joven, porque él rompió o dañó el honor de toda la familia. Por eso los fariseos estaban enojados con él, su hermano mayor estaba enojado con él, porque para ellos el honor era lo más importante, era de las cosas más importantes. Entonces lo que Jesús dice, si alguien empieza a hacer una torre y a medio camino se da cuenta que no le alcanza el dinero y deja la torre a medio hacer, ¿qué va a pasar? Va a traer desprestigio a él y a su familia, porque la gente alrededor va a decir, mire, la torre del fulano no la pudo terminar, ja, 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 ja. Y todo el mundo se iba a burlar de él. Y digo todo el mundo, por supuesto es un eufemismo, o es una hipérbole, pero ¿qué quiere decir? La gente que estaba ahí, toda la gente lo iba a ver y toda la gente podía pensar así. Y para ellos eso era algo que no podían aceptar. Ahora, ¿cuál es el remedio? Es muy simple. Lo que Jesús dice, antes de construir la torre, ¿qué tiene que hacer? Sentarse y calcular los costos. Si tiene lo suficiente, la empieza, y si no tiene lo suficiente, se espera para construirla. ¿O no, Yensi? Así funciona la cosa. Primero miras los numeritos y si funciona, entonces lo hacemos, y si no funciona, no lo hacemos. Punto. ¿Es tan lógico? ¿Sí o no? Eso es sentido común.
Pero no es tan común. No es tan común. Y ese es el asunto. ¿Cuánta gente se mete a un montón de compromisos sin después poder cumplirlos? Típicamente las tarjetas de crédito. Cuando usted recibe una llamada, no le van a decir, mire, yo le llamo para advertirle que si usted toma mi tarjeta, yo lo voy a estar llamando día y noche hasta que me miren la sopa. No le voy a dar tiempo para que esté tranquilo y cada vez que usted abra los ojos va a pensar en mí porque yo le voy a cobrar. ¿Qué le dicen? Usted ha sido elegido porque usted tiene un gran récord crediticio y nosotros queremos darle la mejor tarjeta y la gente más importante del mundo tiene nuestra tarjeta y usted va a poder hacer y poner y quitar ya. Y muchos van detrás y caen. Tener una tarjeta de crédito no es malo, no es pecado, no. Y si usted tiene un buen crédito y le dan una tarjeta, qué bueno. El problema no es tenerla, el problema es cómo la usa. Porque por supuesto no le dicen que si no paga, primero que los intereses son leoninos y segundo que lo van a perseguir hasta que pague. Porque si le dijeran eso desde el principio, no la tomaría, ¿o sí? ¿Sabe qué? Sí la tomaría, hombre. Sí la tomaría. Seamos honestos. Sí la tomaría. ¿Por qué? Porque no medimos el costo de nuestras decisiones. Y a eso es a lo que está refiriendo Jesús. Y está usando un ejemplo que para ello, perdón. Está usando un ejemplo que para ellos hubiera sido muy doloroso, que es la vergüenza y la burla. Ahora, para evitar ese golpe devastador a su honor y su prestigio, simplemente se tenía que sentar primero y hacer números. Y si convenía lo hacía y si no convenía no lo hacía y punto, se acabó. Simple, pero por simple es que no se hace. Ahora, en esta primera parábola se muestra un acto voluntario, porque el hombre quiso construir su torre. No lo hizo bien, pero él quiso. Pero en la segunda parábola se habla de un dilema que está fuera del control. Porque aquí se habla de un rey que se prepara para marchar a la guerra contra otro rey. No está buscando, aquí no dice que él está buscando conquistar o atacar, sino dice que él se prepara porque viene contra él un ejército. Y entonces él no se puede quedar sentado, tiene que tomar a su ejército e ir a la guerra. Pero antes de eso tiene que hacer algo. Antes de eso tiene que evaluar. Si él tiene 10,000 soldados y el otro tiene 20,000 soldados, tiene que pensar si puede o no puede enfrentarse contra ellos. No es cuestión como vienen, voy a salir y voy a ir y nos vamos a dar duro a ver quién gana. No. En el primer ejemplo, Jesús está poniendo como pérdida el prestigio y el honor. Pero en este segundo ejemplo, la pérdida eran vidas, soldados muertos, y era también libertad, porque si perdían la batalla, si perdían la guerra, podían ser cautivos. O sea, está hablando de algo mucho más importante. Y por supuesto necesita también mucha reflexión. Mucha reflexión. Notemos que Jesús no está diciendo que de repente le cayeron los soldados en su casa o en su pueblo y se tuvo que defender. Eso es otra cosa. Ahí es reaccionar. Aquí está hablando, viene el ejército y tú tienes que levantar a tu ejército e ir en contra. Es importante entender eso. Entonces dice que si él se da cuenta que no puede enfrentar al otro ejército, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. No está diciendo, se empiezan a pelear y cuando mire que va perdiendo, entonces saca la banderita blanca. No, porque cuando eso pasaba, el ejército que vencía
dominaba mucho más. Se hace antes. ¿Por qué? Porque antes se pueden condicionar o hacer condiciones de rendición. Se puede lograr algún acuerdo que sea medianamente satisfactorio para el que está en desventaja. Pero se hace antes, no después. Y a eso es a lo que Jesús se está refiriendo. En ambas historias Jesús mostró la sabiduría para evaluar cuidadosamente el compromiso que conlleva ser su discípulo. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere seguidores superficiales. No los quería hace 2000 años, no los quiere hoy tampoco. Egoístas, llevados por las emociones, temporales y efímeros, como aquellos que fueron representados en la parábola del sembrador, que fue la primera que estudiamos. Mateo 13, 20 y 21 dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, entusiasmo, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. No son la clase de discípulos que Jesús está buscando. No son la clase de discípulos que Jesús está esperando. Porque, mis queridos amigos, la verdadera fe, la fe de un verdadero discípulo, se mantiene firme hasta el final. Marcos 13:13 son palabras de Jesús, dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esas dos parábolas muy sencillas nos muestran la importancia de tener claro a qué nos metemos. Es importante entender. El pastor y maestro John Stott, uno de los grandes maestros, diría yo, de la Biblia en el finales del siglo XX y principios del XXI, dijo estas palabras, hablando de este pasaje, óigalo. Dice: el paisaje cristiano está lleno de torres abandonadas a medio construir, las ruinas de quienes comenzaron a construir y no pudieron terminar, porque miles de personas siguen haciendo caso omiso a la advertencia de Cristo y planifican seguirlo sin primero hacer una pausa para reflexionar en el costo de hacerlo. Grandes cantidades de personas se han cubierto con un barniz decente pero delgado de cristianismo. En cierta manera han llegado a involucrarse lo suficiente como para ser respetables, pero no lo suficiente como para estar incómodos. Su religión es un cojín grande y suave. Los protege de las situaciones desagradables de la vida mientras cambian el lugar y se adaptan a la conveniencia que deseen. Son palabras durísimas y es la realidad. Evitar la fe temporal y falsa exige que los pecadores evalúen sinceramente sus motivos, que examinen la autenticidad de su arrepentimiento y que determinen si en realidad están manteniendo el compromiso que Cristo demanda de sus seguidores. Recordemos, ninguna de esas disposiciones del corazón o de acciones que hagamos nos van a ganar la fe, o mejor dicho, la salvación. A la salvación solo se llega por medio de la fe. Pero ese compromiso, esa entrega, son señales características de la verdadera fe. Si un cristiano no tiene eso, hay que dudar de la fe. Y no lo digo yo, eso lo dice el Señor. Aunque el objetivo de Jesús al contar estas parábolas es muy profundo y espiritual, como lo hemos visto, estas historias contienen una gran verdad. Y déjenme solo referirme rápidamente a ellas. La primera, debemos de considerar el costo de nuestras decisiones antes de tomarlas. Debemos considerar el costo de nuestras decisiones antes de tomarlas. Y está hablando de cualquier decisión. El excesivo optimismo, todo va a salir bien, la tarjeta me va a cobrar
69% anual, pero yo lo puedo pagar. Excesivo optimismo, no funciona así. También el negativismo, no se puede, yo no puedo, el momento no es propicio, no lo voy a lograr. Tampoco es eso. O sea, tendemos a ir extremos. Lo que debemos hacer es buscar objetividad, ver las cosas como son y tomar decisiones en base a las cosas como son. De eso se trata. Considerar las opciones, pero decidir por lo más conveniente a la luz de la realidad que hay. Por ejemplo, algunas parejas dicen cuando están novios y se quieren casar, dicen casémonos, no importa, aunque sea frijolitos vamos a comer. El amor lo puede todo. Él no tiene trabajo, ella tampoco, no tienen dónde vivir, no tienen nada, pero el amor lo puede todo. No puede todo el amor, la verdad es que no es cierto. Eso es una receta para que te vaya mal. Pero en el otro extremo están aquellos que no se quieren casar porque quieren tener casa, carro, 3 maestrías, 2 doctorados, quieren tener todo listo para casarse. No, mis amigos. Inclusive la pregunta está mal planteada. ¿Nos vamos a casar cuando tengamos qué cosa? No. La pregunta correcta debería ser, ¿están dispuestos a hacer todo lo necesario para que su matrimonio funcione? ¿Sí o no? Y no estoy hablando nada más de dinero. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo por amor a tu esposa y tú a negarte a ti mismo por amor a tu esposo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Mis papás se casaron y no tenían nada. 71 años estuvieron casados. Ayer hubieran cumplido 78 años de casados. Pero ya están con el Señor. Y otras parejas se han casado y teniéndolo todo y no duran nada. Porque realmente es ser objetivos. Ser objetivos. Ahora, ¿qué hacemos ante esas decisiones? Dice Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, porque se necesita sabiduría para tomar esas decisiones, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No lo reprenderá por pedirla. Así funciona. Pero también hay algo más que creo que es importante decir. Hay una falsa enseñanza de que la fe lo puede todo. La fe lo puede todo y que no hay ninguna cosa que no se pueda lograr si se tiene fe. Eso es mentira. Eso es mentira. Aunque suene bonito, pero es mentira. Y para eso simplemente hay que ver, tal vez tú mismo has creído en algo con todo tu corazón y no pasa. Ahora, ¿qué sucede entonces? Tú mismo te autoflagelas diciendo es que no tuve suficiente fe, pero la próxima vez sí voy a tener más fe y lo vuelves a hacer y no pasa nada. Algunos lo que hacen es que le dan la espalda a Dios y se van. Porque la fe no lo puede todo. Esa idea quiere irse encima y aplastar una idea muchísimo más importante y es esta. Dios es soberano. Y Dios hace lo que Él quiere hacer. Por las razones que Él tiene para hacerlas. Cuando entendemos eso, entonces entendemos que si nosotros ponemos nuestra fe en ese Dios soberano y todopoderoso, entonces vamos a ver muchas cosas. A veces sí te vas a enfrentar a cosas y no tienes los medios para resolverlas, pero Dios va a abrir una puerta, ¡pum! A veces sí pasa. Pero no es porque tú tuviste mucha fe, es porque tú crees en el Dios que hace esas cosas. Por eso este pasaje muchas veces se utiliza mal porque se habla en contra de medir los resultados, de medir los costos de las decisiones. No voy a ahondar más, solo quiero recordarle esto, el apóstol Pablo, si alguien tenía fe era el apóstol Pablo, ¿sí o no? La Biblia dice que el apóstol Pablo tenía un aguijón, no sabemos qué era, probablemente una enfermedad, y le pidió 3 veces a Dios que le quitara eso. 3 veces, el apóstol Pablo. ¿Y qué le dijo a Dios? Que te baste mi gracia, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Y entonces, ¿qué dijo Pablo? Ay, no tengo fe, necesito más fe. No,
Dios no cumple lo que promete. No, ¿qué dijo Dios? Muy bien, ahí donde soy débil, ahí me voy a gloriar, porque cuando yo no pueda, Dios va a poder. Y voy a seguir adelante. Esa es la realidad. Pero terminemos, concluyamos el mensaje. Lucas 14, 34 y 35. Estos dos versículos pareciera que no están conectados con lo anterior, porque oiga lo que dice, buena es la sal. Y alguien dirá, bueno, pero no estamos hablando de sal, porque está hablando Jesús de sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, sin sabor, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús culmina esta enseñanza con un llamado fuerte para enfrentar a sus oyentes con la realidad de que un discípulo superficial no sirve para nada. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. La sal, además de sazonar, como todos la usamos, en esa época servía para preservar, pero también servía como parte de un fertilizante que utilizaban o como un acelerante para hacer abono. Por eso menciona el muladar. Pero si la sal pierde su capacidad de hacer eso, ¿para qué sirve? La sal no pierde su salinidad. Nuestra sal usted la puede guardar y aunque sea húmeda y casi deshecha, pero salada. En esa época no. Mucha de la sal del Mar Muerto, de donde venía la mayoría de la sal, venía mezclada con yeso y si no la procesaban bien, al final quedaba el yeso y no había sal. O había también pícaros, como siempre han habido, que mezclaban la sal con otras cosas y finalmente era más otras cosas que sal. Pero la verdadera sal no pierde su capacidad de salar. Entonces lo que Jesús está diciendo es, termina esto, nuevamente, pareciera que no tiene nada que ver con lo anterior, pero lo tiene todo que ver con lo que dijo antes. Porque si alguien que pierde su capacidad de hacer lo que tiene que hacer, como la sal que no sala, ¿para qué sirve? Y Jesús dice, solo sirve la sal insípida para ser echada fuera y ser pisoteada, dicen otros versículos. ¿Por qué? Porque la sal que no sala es como arena y le echaban en los caminos para que no salieran las plantas y mantener el camino limpio. Y esa forma de decir echado fuera es rechazar. Lo que Jesús está diciendo, un discípulo que no es un verdadero discípulo, lo voy a rechazar. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y termina con estas palabras. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir esa frase? Que la encontramos otras veces en la Biblia, dichas todas por Jesús. Quiere decir, los que tienen oídos están llamados a responder cuando la oportunidad todavía está presente. Va a haber un momento en que ya no va a haber oportunidad de responder. La semana pasada que hablamos acerca de la parábola del infierno, dijimos algo, que en el infierno las personas, por lo que Jesús enseñó, las personas van a tener una conciencia como nunca de su pecado. Ahí van a saber por qué están ahí. No, nadie va a reclamar, porque van a saber exactamente lo que hicieron y van a saber exactamente que están donde tienen que estar. Y aunque se arrepientan, no sirve de nada. Y créame que todo el mundo se va a arrepentir ahí. Lo que Jesús está diciendo, nosotros tenemos ahorita la oportunidad, estamos oyendo la palabra, el mensaje, decidámonos. Ya no más discípulos a medias, discípulos de domingo, discípulos superficiales, ya no más simpatizantes de la iglesia, sino discípulos verdaderos de Jesús. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor.
Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y piensa esto. No me respondas a mí, por supuesto, pero piensa esto y respóndeselo al Señor. ¿Estoy rindiendo al Señor todas las esferas de mi vida, como mis posesiones, familias y hasta mi vida personal? ¿Confío realmente que el Señor cuidará de mí? ¿O acaso creo que tengo que ayudarle, apropiándome del control o evitando cuidadosamente algunas de las tensiones que se producen inevitablemente cuando se toma la posición de representar a Jesús ante un mundo necesitado? ¿Actúo como que Dios necesita mi ayuda y que si yo no lo hago, no lo hace Él? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué clase de discípulo soy? Cierra tus ojos y deja que el Señor te hable mientras somos ministrados con este canto. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sirvo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Bendito Señor, queremos pedirte perdón porque creo que ninguno de nosotros podemos decir que hemos rendido totalmente todo a ti. Tal vez hay áreas donde es más fácil hacerlo, pero hay otras que hemos reservado para nosotros mismos. Te pedimos que nos perdones, porque hemos querido administrar nuestra vida cuando nuestra vida no es nuestra. Tu palabra dice que nosotros fuimos comprados con precio, no cualquier precio. El apóstol Pedro dice que no fue con oro o cosa que se corrompe, sino fue con tu bendita sangre, Jesús. Y si alguien es dueño de mi vida, eres tú. Pero yo te he robado ese control cuando yo decido lo que hago en mi propia vida. Señor, perdóname.
Perdóname, Señor, porque no he realmente preferido honrarte a ti en todo. Muchas veces he preferido honrarme a mí o a alguien más. Perdóname, Señor. Yo no quiero ser discípulo nominal o cristiano nominal, como alguien dijo. No quiero ser discípulo superficial, mucho menos simpatizante o estar aquí solo para ver qué logro alcanzar, sino yo quiero corresponder a tu amor, porque tú me amaste tanto, Jesús, que diste tu vida para salvarme en esa cruz, Jesús. Gracias. Y porque tú diste tu vida por mí, yo doy mi vida para ti. Señor, ayúdanos a todos a poder entender esta gran verdad, que tú quieres discípulos comprometidos, no discípulos superficiales. Que tú quieres hombres y mujeres que puedas usar en un mundo que lo necesita tanto, que puedan dar testimonio de ti en un mundo que está muriendo. Y solo lo lograremos hacer si realmente somos y nos hemos entregado de todo corazón a ti. Perdónanos, Señor, y límpianos. Te pido, Jesús, que esta semana tu Espíritu Santo nos hable a cada uno y nos muestre la realidad de nuestra vida puesta en contraposición con esta palabra que estudiamos hoy. Y que nos muestre, Señor, en dónde estamos parados en realidad. Y ayúdanos a tomar las decisiones correctas. Hermano, si tú tienes oídos para oír y los tienes porque estás aquí, pon en práctica lo que has escuchado. No te vayas de aquí sin hacer un compromiso con el Señor. No será fácil, no es fácil. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras debilidades y Él es el que obra en nosotros cuando nosotros no podemos hacerlo. Solo necesitas descansar en Él y renunciar a tu deseo de hacer las cosas a tu manera. Bendito Señor, que esta semana tu Espíritu Santo nos hable a cada uno y nos muestre qué es lo que debemos rendir a tus pies y entregarnos totalmente a ti, porque eso es lo que a ti te agrada. Porque para eso diste tu vida en esa cruz, no para que tuviéramos lo que queremos, sino para que fuéramos tus discípulos en un mundo que lo necesita. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque sabemos, Dios, que si obedecemos, tú nos bendecirás y nos sostendrás. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, tú has sido simpatizante de Cristo, pero nunca has entregado tu vida a Jesús. O si hoy dudas de tu compromiso con el Señor, probablemente lo que necesitas es entregarle tu vida al Señor. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores y todos necesitamos dejar el pecado atrás y volvernos a Cristo. Y eso lo puedes hacer con el mejor deseo o el mayor deseo de tu corazón y decirle al Señor que te perdone. Puedes acompañarme con esta oración y decirle al Señor: Señor, te pido perdón porque he cometido pecados, porque he hecho las cosas a mi manera y he pretendido ser bueno. E inclusive he pensado que mi destino es el cielo, pero realmente he hecho lo que yo quiero a mi modo. Y eso es pecado. Te pido que perdones mis pecados, que limpies mi corazón y que me hagas tu hijo, que me des la salvación eterna y que pueda tener seguridad en mi corazón de que soy tu discípulo y estaré contigo para siempre. Haz esta oración con todo tu corazón y el Señor va a iniciar la obra en ti. Te salvará, pero también iniciará la obra de transformación en tu vida.
Antes de salir, Señor, te agradecemos también por tu amor y tu provisión, por tus bendiciones. Reconocemos que lo que tenemos no es nuestro, somos mayordomos de lo que tú nos das. Y de lo que tú nos das, traemos al alfolí. Lo dejamos en el alfolí porque queremos honrarte, Señor. Porque te amamos y porque reconocemos que tú eres digno de que te demos todo lo que nosotros somos, incluyendo nuestras finanzas. Te pido, Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que proveas para las necesidades de su casa, que proveas para las necesidades de sus negocios, de su trabajo, de sus proyectos. Y que mientras más nos des, más nosotros te demos a ti para honrarte, porque a eso estamos llamados, buen Dios. En el nombre de Jesús oramos y salimos de este lugar confrontados y retados para caminar de tu mano hasta el final. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, que la gracia del Señor brille sobre sus vidas. Nos vemos el próximo domingo o el jueves en la reunión de oración. Bendiciones.